de poder describir. Este tejido es bastante igual extenso porque tiene, se fijan, todas las funciones que ya se nos viene a la mente con el tejido nervioso, pues son bastantes. Muchas son muy complejas porque nos permiten hacer funciones que no tienen otros seres vivos, que solo tenemos los humanos, como el raciocinio, la conducta, todo eso nos permite el sistema nervioso poderlo controlar, ¿verdad? Poder reaccionar. ¿Verdad? Ese raciocinio solo lo tenemos nosotros, entonces ahí entra el tejido nervioso como siendo la parte microscópica del sistema nervioso central y periférico y se va a encargar de eso. Entonces es bastante extenso. Ya se fijaron que lo vimos en anatomía, la parte anatómica y la parte funcional. Ahorita vamos a tocar un poquito de las dos, pero luego se desarrolla quizás un poco mejor ya en todo neurociencias. Pero traten ustedes de leer bien ese tema para que vayan todavía entendiéndolo mejor. Como en fisiología igual lo van a ver, van a ir entendiendo que es un sistema bastante complejo, el que es el sistema nervioso. Bueno, los objetivos, vamos a aplicar las generalidades del sistema nervioso a los componentes del tejido ya nervioso y nos vamos a quedar ya específicamente ahorita con sus células, a describir la estructura y función de la neurona, luego a ver cómo se clasifican, porque se clasifican de acuerdo a su forma, a su función, a sus prolongaciones, luego qué es la sinapsis, y ahí sí les he puesto un poquito la diferencia entre el proceso de mielinización en el sistema nervioso central y periférico, y luego a explicar las células de sostén que tiene el sistema nervioso central. Y luego nos vamos con las capas. Esas capas son ya las capas celulares, que igual son microscópicas, que vamos a reconocer en la corteza cerebral y en el cerebelo. Y a describir el tejido conjuntivo asociado al tejido nervioso periférico, al sistema nervioso periférico, pero también se los he puesto al sistema nervioso central para que recordemos esas estructuras. De acuerdo a esto, veamos quién se acuerda cuáles son algunas funciones del sistema nervioso en general. Yo ya les dije unas, pero ¿cuáles serían algunas? Jocelyn Pineda, ¿qué entiende usted que hace el sistema nervioso? Quizás conecta diferentes estructuras y permite como sentir ciertos como impulsos, no sé, no estoy Muy muy bien, segura. pero muy bien. Veamos. Andino Nelis, ¿usted qué piensa que hace el sistema nervioso? ¿Qué entiende que hace el sistema nervioso? Como recibir impulsos. Percibir, entonces, sería cómo nos sentimos. Sí. Merlos, Carla. Yo creo que es el que se encarga como de regular los órganos. Exacto. Y los sistemas. Bueno, ahí de las tres han dicho diferentes funciones. Una es porque sí nos controla las funciones de todos los órganos. Otra es que nos va a permitir percibir sensaciones. Ahí pueden ser agradables, desagradables. Ahí vamos con los sentidos también, pero cualquier otra percepción nosotros la podemos percibir, se procesa esa información y se va a dar una respuesta. Y además nos permite poder en esa percepción y en ese procesamiento de la información pueden ser algo sencillo, como por ejemplo ahorita nos está picando algo, nos rascamos, parecería sencillo, pero ya es una respuesta que se da del sistema nervioso, pero cuando ya ahorita que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, se imaginamos que han descubierto la vacuna, por ejemplo, del COVID, o que han estado investigando sobre la vacuna del COVID, todo eso son ya funciones que hace el sistema nervioso central en cuestión de raciocinio, la inteligencia, ya como les pongo como otras funciones más complejas. Igual, si ustedes se recuerdan, hablábamos que habían áreas funcionales del cerebro, entonces esas áreas son específicas para que cada una de esas funciones se vaya desarrollando de la mejor manera. Unos podemos tener más habilidad que otros, ya sea que al dibujo, al arte, a la escritura, al canto. Ahí es donde se desarrolla mejor cierta área del sistema nervioso.
Pero en general, vea, en general tenemos, por ejemplo, para el área somestésica primaria, la secundaria, la motora, si se recuerdan, la de Wernicke, la de Broca, que era para lo del lenguaje, la de la audición, la de la visión, la del gusto. Entonces se fijan cómo ahí van quedando más específicas las áreas en donde se va a hacer ese procesamiento de esa información. Van a haber percepciones o van a haber estímulos que no van a haber necesidad que llegue a centros superiores, ¿ya? Como el cerebro, cerebelo, sino que puede ser que queden o se procesen en un nervio periférico y que se den la respuesta. Ahí es parte de lo que se está dando de la contracción muscular, o quizás que vamos a ir conociendo después mejor en las funciones ya de la médula espinal como sí. Ahí es en general la función para que ustedes más o menos lo recuerden. Ahora, la división, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Flor Cruz, ¿cómo se recuerda que vimos en anatomía que se dividía? En sistema nervioso central y periférico. Ese sería qué división, ¿de acuerdo a qué lo clasifica así? ¿En base a qué lo va a clasificar como central y periférico? ¿En base a qué característica, por así decirlo? ¿Sí, Flor? A sus componentes. ¿Pero qué? ¿Componentes qué? Si se recuerda. O sea, el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Entonces serían sus componentes anatómicos, ¿verdad? O sea, lo dividimos en sistema nervioso central y periférico de acuerdo a sus componentes anatómicos. Y Mauricio Espura, de acuerdo a su función, ¿cómo se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso... Y no me acuerdo del otro, pero se me ha ido, pero sí, el autónomo. ¿Cómo se llama el otro? Somático. El somático, o también llamado de la vida. Ese es el que nos va a... Esas son las dos divisiones, una anatómica y una funcional. Y luego nos vamos con los componentes celulares del tejido nervioso. Como ya aquí vamos a entrar al tejido nervioso, vamos a... Dios mío, espérenme, ¿quién? Que se me ha trabado por creo que el chat, ay, sí. Con los componentes celulares vamos a tener como dos tipos. Vamos a tener a sus células funcionales, que son las encargadas de darnos estas funciones o de desarrollar estas funciones, que van a ser las neuronas. Pero aparte vamos a tener otras células que le van a dar sostén, que juegan un papel muy importante porque ayudan a mantener esa homeostasis, tanto metabólica, pero al mismo tiempo a darle protección, a darle resistencia, a poder comunicarse, se puede decir, con otras. ¿Cómo lo van a comunicar? Porque nos van a estar formando la vaina de mielina. Entonces, vamos a describir, entonces a la neurona. La neurona es, y por eso se los he marcado, es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. El cuerpo humano tiene alrededor de 10.000 billones de neuronas. ¿Alguien ha escuchado si estas neuronas se nos pueden regenerar o no? ¿Se pueden regenerar o no? Entiendo no se pueden. Entiendo, no. Muy bien, no se pueden regenerar. Sí van a ver ustedes después que está la plasticidad neuronal, que es esa capacidad que tiene la neurona de adaptarse a ciertos cambios, lesiones, pero eso se da en la infancia. Por ejemplo, un niño que tenga problemas, por ejemplo, tenga algún trauma craneoencefálico, ese niño rápido va a poder volver a adaptarse a poder hacer esas funciones que quizás en ese momento quedaron lesionadas. Pero es porque todavía está ese proceso de crecimiento y desarrollo. En cambio, pues le pasa ese trauma craneoencefálico a un adulto mayor de 70, 80 años, pues la recuperación va a ser difícil y ahí ya no hay plasticidad neuronal, que es esa capacidad de poderse adecuar o de poderse reacomodar esa neurona, pero si no se regeneran. ¿Cómo va a estar formada la neurona? Va a tener 3 componentes que son importantes porque le permiten poder desempeñar igual esas funciones. Vamos a tener 3 componentes. Vamos a tener al soma, cuerpo, o su libro también le menciona el pericarión.
Pues son cualquiera de las tres formas en las que podemos llamarlo. Va a ser el cuerpo de la célula. ¿Qué va a pasar en este cuerpo? Aquí es donde vamos a tener el núcleo y sus organelos. Es la parte más dilatada, si ustedes ven en la imagen. Y aquí la característica es que, acuérdense que los organelos, todos nos van a desempeñar diferentes funciones y mantienen la homeostasis de la célula. Pero ciertas células van a tener más organelos que otros porque de acuerdo a la función que están desarrollando. Ayer vieron en el tejido muscular qué organelo era el más relevante en el tejido muscular, en la célula muscular. Si alguien se recuerda. Las mitocondrias. Exacto, muy bien, las mitocondrias. En este caso va a ser al revés. Tenemos pero más retículo endoplasmático rugoso que se le va a denominar corpúsculo de Nils. Esa es una característica histológica propia del cuerpo de la neurona. Que lo vamos a encontrar más retículo endoplasmático rugoso y a eso se les ha denominado corpúsculos de Nils. Luego tenemos a las dendritas, que van a ser unas prolongaciones receptoras como que fueran antenitas. Se fijan, son pequeñas y son varias que reciben los estímulos. Solamente reciben el estímulo y lo transmiten al cuerpo neuronal. No están mielinizadas, porque vamos a ver que a diferencia del axón, el axón sí va a estar o va a ser el encargado de transmitir la información de un cuerpo neuronal a otro, del soma hasta una neurona o una célula receptora. ¿Cuál podría ser una célula receptora? ¿Quién tiene una idea de cuál podría ser una célula receptora? Puede ser otra neurona, pero aparte de otra neurona, ¿qué otra célula nos puede estar recibiendo esa respuesta del sistema nervioso? Un miocito. Casi, ahí vamos, tejido, célula muscular. Ahí pongámoslo en general, una célula muscular. Muy bien. ¿Cuál otra podría ser? Células epiteliales. Casi, exacto, pero muy bien. Células epiteliales, quizás más específicamente las glándulas, o células glandulares, en ese caso, más que todo una célula receptora va a ser un músculo o va a ser glándula. Pero se fijan cómo ya vamos entrelazando esas funciones que se deben de ir dando. Entonces, puede ser que esa transmisión ya de esa información, de ese impulso, porque el axón sí lo va a transmitir, puede ser hacia otra neurona vecina o hacia esas otras células receptoras. Cada neurona tiene un solo axón. Eso es bien importante porque a diferencia de las dendritas, que son varias, como ustedes ven en la imagen, y se ve igual, miren el cuerpo, se ven ya parte de sus organelos, y vemos al axón como una estructura que es larga y es único. Pueden ser cortos o largos, porque eso va a depender cómo le ayuda a ir alcanzando a su célula diana, es decir, a la célula donde va a ir a actuar. Se origina en el cono axónico, el cono axónico lo tenemos acá, aquí es donde marca el inicio del axón, y luego la región que está entre el cono axónico y el comienzo de la vaina de mielina, si se fijan aquí vemos esa parte en la que no vemos esto más amarillito, que sería esa vaina de mielina, se va a llamar segmento inicial, lo tenemos acá. Es donde inicia el potencial de acción de la vaina de mielina. Ya vamos a ver mejor qué es la vaina de mielina, porque quiénes la producen y cuál es su función. Ahí está todo, ese es el axón, y puede hacer que el axón se esté entonces haciendo sinapsis, puede hacer que con otra neurona o con otra célula receptora. Y aquí está para que puedan ver mejor a toda la célula, a toda la neurona, con sus dendritas, con su cuerpo, con su axón, y miren en este caso está haciendo sinapsis con otra célula. Luego, de acuerdo, no todas las neuronas van a ser iguales, ni en su función, ni también en sus características morfológicas. De acuerdo a su función, vamos a ver que hay tres. Hay unas células, unas neuronas sensitivas, unas neuronas motoras y unas interneuronas. Las motoras sensitivas pueden llamarse aferentes que llevan ese impulso o ese estímulo, apúntenlo así, porque eso lo van a ir escuchando tanto en fisio como después en neurociencia. Somáticas y viscerales. ¿Qué significa aferentes somáticas? Pueden ser sensaciones que si estamos nosotros siendo conscientes. Por ejemplo, puede ser el tacto, por ejemplo, puede ser al presión, a un dolor. O viscerales, como ya bien decían al inicio, porque se encarga de darnos ese comando a los órganos en que nosotros no tenemos ningún control. En ese caso sería la parte autónoma.
Las aferentes somáticas, ahí está lo que yo les mencionaba, trasladan sensaciones de dolor, temperatura, presión o tacto. Vamos a tener otras que van a ser motoras, a las que se les va entonces a denominar que son eferentes, es que traen esa respuesta, que pueden ser de igual forma somáticas y viscerales. Y luego tenemos a las interneuronas, que son la mayor parte de la población neuronal, en la mayor parte son interneuronas, son alrededor del 99.9%, y esta es una red integrada que va a permitir la comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Eso es de acuerdo a su función. Por eso la pregunta puede estar de acuerdo a su función, ¿cómo se clasifican las neuronas sensitivas, motoras e interneuronas? Y de acuerdo a la cantidad de prolongaciones, van a ser multipolares, bipolares y unipolares. ¿Por qué tienen que ser así? Porque algunas van a estar en ciertos sitios específicos. Por ejemplo, me voy a pasar primero a las bipolares. Las bipolares poseen un solo axón y una dendrita. ¿Dónde van a estar limitadas estas? Van a estar en los sentidos especiales. Las vamos a tener, por ejemplo, en la retina, las vamos a tener, por ejemplo, a nivel del olfato. Van a ser propias estas neuronas bipolares de los sentidos especiales. Entonces, en el caso de las bipolares, se les denomina así. Después, si ustedes se pueden fijar acá en la imagen, está el cuerpo neuronal y tenemos una dendrita y un axón. En cambio, las multipolares tienen siempre un solo axón, porque eso siempre va a haber un solo axón, pero tienen dos o más dendritas, que son como las más ramificadas. Estas son las, por ejemplo, las motoras, y vamos a tener parte también de las interneuronas, que ustedes las pueden ver acá en la imagen. Y luego nos vamos con las unipolares, que en estas van a tener una sola prolongación. A veces también se les denomina pseudounipolares, porque asemejan tener varias prolongaciones u otra prolongación, pero realmente solo una, y deja una dendrita pequeña y el resto es el axón. Esto vamos a verlo bien característico a nivel de ganglios raquídeos y a nivel de los nervios craneales. Eso es de acuerdo a la cantidad de prolongaciones. Aquí ustedes pueden ver a la neurona pseudounipolar, que les mencionaba, generalmente se le denomina pseudounipolar, pero son unipolares porque es una sola ramificación que asemeja a la dendrita como más corta y única, y el axón porque siempre debe de estar. Esas son las clasificaciones de las neuronas de acuerdo a su función y a su cantidad de prolongaciones que tiene. Luego nos vamos a la sinapsis. Las sinapsis, ¿qué van a hacer? Si se fijan ustedes en la imagen, estamos conectando, miren, acá, estamos conectando acá y se está conectando acá. Esas sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que van a permitir facilitar esa transmisión del impulso de una neurona a otra o a una célula efectora, que como ustedes ya bien lo dijeron, puede ser a la fibra muscular o a las células glandulares. La cantidad de sinapsis se relaciona con la cantidad del impulso que la neurona está recibiendo y que está procesando. Morfológicamente, ¿cómo pueden clasificarse las sinapsis? Morfológicamente, es decir, por quiénes se están conectando. Unas pueden ser axón dendrita, unas pueden ser axón con el soma o el cuerpo neuronal, y otras pueden ser axón y axón. Y así es como se puede estar dando entonces esa sinapsis. Es esa comunicación, esas uniones especializadas entre neuronas que nos van a permitir que esa comunicación sea mejor. De acuerdo a esto, a esa sinapsis que se está dando, de acuerdo a quienes se unen, vamos a clasificarlas morfológicamente como les describí. Pero de acuerdo al mecanismo de conducción, van a haber dos. Van a haber una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química va a ser la que va a necesitar neurotransmisores. No sé si esta clase ya la vieron ustedes en fisiología. ¿Ya la vieron en fisiología? Todavía no. ¿Quién ha escuchado, quién tiene una idea de quién puede ser un neurotransmisor? Neurotransmisores que transmite, en este caso específicamente. La acetilcolina. Excelente, muy bien. La acetilcolina es un ejemplo bien característico de uno de los quizás neurotransmisores más mencionados, más conocidos, porque es el que nos va a participar en la contracción, ¿verdad? Que ayer ya aparte se mencionó un poquito. Entonces, en esta sinapsis química es mediada por neurotransmisores. Hay más, ese es uno de los más mencionados, de los más relevantes. Se compone, esta sinapsis química debe de tener un botón presináptico, es decir, de la neurona presináptica,
una hendidura presináptica, que es por donde se va a liberar ese neurotransmisor, y una membrana postsináptica, que es decir, de la neurona postsináptica, la que está recibiendo ese impulso o ese estímulo. Y luego vamos a tener una sinapsis eléctrica en donde contienen uniones de hendidura que permiten pero el movimiento de iones. Ahí está la diferencia. En la química es por neurotransmisores y en la eléctrica va a ser por un intercambio o el movimiento que se está dando de iones. Aquí les pongo mejor quizás la química, ya que es la más estudiada pues, por todos los neurotransmisores que participan. Entonces, les mencionaba, tenemos una neurona presináptica, entonces ahí va a estar el componente presináptico, el botón sináptico, el botón terminal, y se caracteriza por contener vesículas sinápticas. Esas vesículas llevan entonces a los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica, donde van a liberarlo para que llegue a la neurona postsináptica o a la célula diana. Y luego vamos a tener una membrana postsináptica que está recibiendo ese estímulo, en este caso, pues lo que se ha liberado, que es el neurotransmisor. Eso es en general, para que ahorita vean la sinapsis química, es en general, pero solo para que vean ya los componentes que se están desarrollando. Luego vamos a entrar a hablar del otro grupo celular que se encuentra en el tejido nervioso, que van a ser las células de sostén o llamadas glías del sistema nervioso. Estas las vamos a dividir, y por eso es que yo les preguntaba que anatómicamente cómo se dividía el sistema nervioso. Va a ser el sistema nervioso central y periférico. De acuerdo a eso, vamos a ver que hay glías para el sistema nervioso central, que van a ser 4, y vamos a tener glías para el sistema nervioso periférico. Para el sistema nervioso periférico solo tenemos a la célula de Schwann, y van a haber células que le van a estar apoyando, pero la principal va a ser células de Schwann. En cambio, para el sistema nervioso central van a ser 4. Tenemos a las restantes de la imagen: los oligodendrocitos, las microglias, los astrocitos y las células epentimarias. Se fijan porque como el sistema nervioso central está procesando más información, es más amplio, tiene más componentes, de ahí que entonces necesite 4 tipos de células de sostén que le estén apoyando. De las células del sistema nervioso periférico, entonces les decía que la principal va a ser la célula de Schwann, o llamadas también lemocitos. Su principal función es sustentar a las fibras nerviosas mielínicas y amilénicas, produciendo una capa de lípidos que se va a denominar vaina de mielina. Es decir, que a nivel del sistema nervioso periférico, quien produce y mantiene la vaina de mielina va a ser la célula de Schwann. Aprenden a escribirla bien. Además, como esta se puede decir que ella hace la mayor parte de las funciones en el sistema nervioso periférico, también contribuye a la limpieza de detritos, guía la proliferación de los axones periféricos. Le va a ayudar en parte las células satélites, ya que estas le van a ayudar a tener como un microambiente controlado. Ahí ustedes pueden ver la imagen de la célula de Schwann. Este es bien importante, miren, se está viendo a la célula, tiene su núcleo, pues como toda una célula, y miren cómo ya está envolviendo al axón, ahí donde dice axón. Esa es parte del proceso que hace la célula de Schwann de enrollarse en el axón, y con eso entonces ir produciéndonos o irnos formando la vaina de mielina. Miren acá, ya dice en la siguiente, esa célula de Schwann fue ya envolviéndose más y fue produciéndonos, o nos va a ir produciendo la mielina. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos 4 tipos. Los oligodendrocitos, que eso nos van a producir y mantener la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Aquí la vaina de mielina es diferente porque los oligodendrocitos van a presentar como lengüetas, como evaginaciones. Entonces van a poder tener o envolver o formar la vaina de mielina en varios axones, a diferencia, pues una de las grandes diferencias con la célula de Schwann, que ya les he puesto una diapositiva de eso. Luego tenemos a los astrocitos, que estos van a proveer el sostén físico y metabólico de las neuronas. De los astrocitos tenemos 2 tipos. Tenemos en la sustancia gris, que se van a llamar protoplasmáticos, y en la sustancia blanca, que se van a llamar fibrosos. Esto más que todo porque tienen menos prolongación. Luego nos vamos con los microgliocitos, o las microglias llamadas también, que son de núcleos pequeños, y eso su función es que posee propiedades fagocíticas.
Luego tenemos a los ependimocitos, que estos nos van a revestir los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Ahí es donde, junto con los capilares, van a estar formando los plexos coroideos. ¿Qué formaban los plexos coroideos? ¿Quién se recuerda? Camila Sierra, ¿qué formaban los plexos? Sí, perdón, sí diga. Formaba el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, es el que nos está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, eso se está dando ahí. Son los ependimocitos que están recubriendo a los ventrículos del encéfalo. ¿Cuáles son los ventrículos del encéfalo? Te los vimos en anatomía y ahorita los hemos estado viendo en embriología, cómo se forman. ¿Cuáles son los ventrículos que tenemos? Son 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces van a estar revistiendo los ventrículos, estos ventrículos y el conducto de la médula espinal, porque ahí entonces junto con los capilares nos forman a los plexos coroideos. Van a haber unos ependimocitos como más especializados que se van a denominar tanicitos. Estos que van a ser propios del tercer ventrículo. Y ahí para que ustedes vean en la imagen las características, tenemos a la neurona. La neurona no va a tener siempre esta forma, va a variar su forma de acuerdo a dónde esté localizada a nivel del encéfalo o la médula espinal, y vamos a ver a las células de sostén que le están apoyando. En este caso tenemos, miren, a los ependimocitos, miren a dónde los ubicamos, son estos amarillitos de acá. En cambio a la microglia, donde nosotros la vamos a tener. Y luego vamos a hablar de la mielinización. Su libro se lo describe muy bien, pero tienen que ir ustedes sacando como los puntos importantes para poder ir entendiendo la diferencia. En el sistema nervioso periférico, les dije que era la célula de Schwann la que nos producía la vaina de mielina. Aquí, si se fijan, tenemos al axón, luego tenemos a una célula de Schwann, y se fijan donde dice que está finalizado, miren cuántas vueltas se ha dado o cómo está enrollado ese axón. Vea que es el amarillito. Acá tenemos al núcleo de la célula de Schwann, empieza como ella sola, vea, como una, y empieza a ir dando esa vuelta. Y empieza a irse enrollando, y se puede ir identificando porque se van viendo los núcleos de la célula de Schwann que está envolviendo al axón. Y se fijan cómo hace varias envolturas. Eso permite poder, en valga la redundancia, envolverlo bien y que se forme adecuadamente la vaina de mielina para que se esté dando esa transmisión del impulso nervioso y al mismo tiempo está ayudando a proteger al axón. Esto más que todo permite que se haga una conducción rápida de los impulsos nerviosos, que si no estuviera esa vaina de mielina se podría tardar 3, 4, 5 minutos, pero entonces ahora se tarda con la vaina de mielina, se tarda segundos. Va a poseer 3 regiones que rodean al axón en forma de espiral, y alrededor del 80% de esta vaina de mielina van a ser de lípidos. Esto es bien importante. ¿Cómo se da? Entonces tenemos 3 capas. Vamos a tener una expuesta al endoneuro, que va a ser la membrana plasmática abaxónica, otra que va a estar en contacto directo con el axón, que va a ser la membrana plasmática adaxónica o periaxónica, y la que rodea completamente al axón se va a llamar mesoaxón. Esta es la que permite que se origine la vaina de mielina. Si nos vamos ya a la imagen que les he puesto, lo mismo, vean cómo dice célula de Schwann, el núcleo de la célula, el citoplasma, y miren cómo va entonces agarrando la dirección para la envoltura y para ir formando la vaina. Ese es en la primera etapa. Luego fíjense en la segunda, dice rotación de la vaina de la célula de Schwann, ahí está haciendo, ya lleva 2 giros. Y luego tenemos en la tercera, que ya dio varios giros, ahí se puede ver todavía el núcleo de la célula de Schwann, y miren cómo ha dado varios enrollamientos al axón. Esto es bien importante, es una característica bien propia que va a tener la célula de Schwann porque hace más enrollamiento todavía y lo hace solo a un axón. Ahí está la célula de Schwann, y para que veamos los 3 procesos. Entonces, la mielinización, ¿para qué nos va a servir? Les decía que es para que se dé de una mejor forma la comunicación intercelular, donde el axón va a estar interactuando con la célula de Schwann. El espesor de esta vaina de mielina va a depender del diámetro del axón y no en sí de las características de la célula de Schwann. Esto es bien importante porque vamos a tener axones que van a ser un poco más largos y axones que van a ser un poco más cortos. Entonces,
de lo mismo unos pueden ser más gruesos y otros un poco más delgados. El nódulo de Ranvier, ¿qué va a ser? Ahí se los he remarcado, es la región entre dos células de Schwann contiguas que carece de vaina de mielina. Si se fijan ustedes, aquí nos queda como esta hendidura, como este espacio, y eso va a producir la conducción saltatoria. ¿Qué significa? Que ese impulso no va a venir plano, sino que esa metida, por así decir, que va a ser ahí, va a volver a darle impulso para volver a saltar y llegar a otro nódulo de Ranvier. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese estímulo va a ir todavía más rápido de lo que ya la vaina de mielina está contribuyendo. Esos espacios o esa región entre dos células contiguas que carece de mielina se va a llamar nódulo de Ranvier y hace que vuelva a saltar ese impulso y que se dé entonces por eso la conducción saltatoria. La mielina entre dos nódulos de Ranvier secuenciales se le denomina segmento internodal. Ahí ustedes pueden ver en la imagen, vemos en amarillo todo el axón y cómo se ha enrollado la célula de Schwann, pero ahí nos ha dado el nódulo de Ranvier, pero también nos va a dar otro espacio, por así decirlo, que va a ser las hendiduras, las incisuras, perdón, de Smith-Langerhans, que estas se les denomina que son el espacio entre el collarete interno, es decir, ese enrollamiento que se ha dado, pero la parte interna del citoplasma de la célula de Schwann, que se queda, o ese espacio que queda entre el axón y la mielina. Su citoplasma contiene lisosomas y en ocasiones, puede encontrarse en mitocondrias y microtúbulos. Eso también es bien característico de las células, o sea, de la vaina de mielina que produce la célula de Schwann, porque en el oligodendrocito va a producir menos incisuras. La cantidad de estas incisuras se relaciona con el diámetro igual del axón, bien, al igual que la formación de la vaina de mielina. Y esto igual es importante por cómo lo recubre y cómo le está contribuyendo a que se dé ese impulso nervioso. Y aquí les he puesto entonces las diferencias en la vaina de mielina en el sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central, es el oligodendrocito, pues el que nos va a hacer esta función, va a presentar como unas lengüetas o evaginaciones que enrollan a uno o varios axones para formar el segmento internodal de mielina. Con frecuencia van en hileras y no presentan una lámina externa. Va a presentar o va a expresar proteínas diferentes, hay menos incisuras, vea que yo les mencionaba. En cambio, los nódulos de Ranvier tienden a ser más grandes en el sistema nervioso central. En cambio, lo que ya les describí en el sistema nervioso periférico, el enrollamiento que da la célula de Schwann va a ser solo para un axón. Es un enrollamiento en el que, se fijan, les mencioné que habían como 3 capas y de esta, pues la que inicia esa formación de la vaina de mielina va a ser el mesoaxón. Aquí tienen ustedes la imagen para que vean cómo tenemos un oligodendrocito acá y entonces le va a permitir poder enrollar o agarrar a uno o varios axones y poder entonces enrollarlos y se forme la vaina de mielina. En cambio, volvemos a poner de nuevo a la célula de Schwann y como esta toma a un solo axón y entonces nos va a estar dando igual esa función, para que vean la diferencia. Y luego nos vamos a la organización interna del sistema nervioso central. Eso es bien importante porque yo creo que es parte de lo que ya tenemos que ir reconociendo, de cómo está distribuida la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central y periférico. Les he puesto ahí la imagen. En el sistema nervioso central, la sustancia gris no se llama materia gris ni materia blanca. Por eso aquí queda hasta grabadito, que quien me ponga así en el práctico está mal. Eso es para caricaturas o para muñequitos. El nombre técnico, médicamente se conoce como sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris la vamos a encontrar, miren, en la periferia. Si ustedes ven acá la imagen. Acá. Aquí está la sustancia gris y aquí está la sustancia blanca. La sustancia gris entonces contiene somas o cuerpos neuronales, axones, dendritas y células de neuroglia. En cambio, la sustancia blanca va a poseer más que todo axones, células de neuroglia y vasos sanguíneos. ¿Qué significa? Que por eso la sustancia gris va a ser la encargada de procesarnos la información
porque es la que va a contener a los cuerpos neuronales. Y ya dijimos que los cuerpos neuronales van a ser los que van a tener el núcleo y por ende van a ser los que van a hacer el procesamiento de toda esa información, a llevar la parte más complicada de todo porque es el que se encarga de procesarlos. De acuerdo a esto, vamos a tener que en el sistema nervioso central vamos a ver que las neuronas van a estar distribuidas en 6 capas. Estas 6 capas no van a estar en todo el encéfalo de igual forma, sino que pueden ser que en algunas sean heterotípicas o en otras sean homotípicas. En este caso, las homotípicas quiere decir que si están las 6 que vamos a escribir, pero se los menciono porque si ustedes ya ojalá fueran a ahondar más o que les llamó más la atención, van a ver que les habla de una corteza heterotípica. Quiere decir que ahí puede variar y tener solo 5 capas. Eso es normal porque es parte de la función que se está dando en esa área funcional de la corteza cerebral. Entonces, por eso algunas van a variar, en algunas áreas va a haber 5 y en unas va a haber 6. Lo general, por lo general son 6, por eso se describen como homotípicas, van a ser 6. Tenemos en este caso que va a ser la capa molecular, la capa granulosa externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa ganglionar y la capa multiforme. Estos tipos se fijan, por eso se las menciono primero, porque se fijan, cada uno va variando la forma del cuerpo neuronal y esos varían de acuerdo a la parte del encéfalo o la médula espinal donde se observa. Eso es bien importante, por eso les decía que no todas las neuronas van a tener la misma forma. Vamos a encontrar, por ejemplo, células piramidales que van a ser un poco más grandes. Se fijan ahí en la imagen, acá, y la tienen ustedes aquí donde les he dado el puntero, van a ser un poco más grandes y las vamos a encontrar en ciertas áreas del encéfalo. En cambio, vamos a encontrar, por ejemplo, una capa molecular que van a ser más pequeñas o podemos encontrar capas granulosas externas. Eso va a variar de acuerdo a las partes del encéfalo. Tienen una variedad característica de somas neuronales que se van conectando entre sí por sus axones y sus dendritas y entonces se forman como una red y eso se le llama neurópilo. Esto es en general ahorita, por lo menos para que ustedes vean la diferencia. Entonces se fijan en la sustancia gris, estamos hablando que hay neuronas con todos sus componentes, con sus cuerpos neuronales, que es la gran característica, con sus dendritas, sus axones y pues sus células de sostén. En cambio, en la sustancia blanca solamente vamos a tener axones, podemos tener tal vez dendritas y de ahí células gliales y vasos sanguíneos, pero no hay cuerpos neuronales. Es decir, que la sustancia blanca no va a estar procesando información, sino que solo nos va a estar transmitiendo la información o haciendo esa conexión. Y luego la del cerebelo, hay corteza también, tiene una sustancia gris y una sustancia blanca, pero en este caso solo vamos a ubicar 3 capas. En la sustancia gris tenemos a la capa molecular, que es la más externa, la capa de células de Purkinje, que es la medial, y la capa de célula granular, que va a estar adyacente a la sustancia blanca que acá la tenemos. Y luego hay un tejido conjuntivo que va a ayudar a protegernos al sistema nervioso periférico, porque son esos nervios, ya sea de los nervios raquídeos o espinales o de los pares craneales. ¿Dónde se localizan? Ahí, en pares craneales y en ganglios y en los nervios espinales. Estas fibras van a tener la envoltura de tejido conectivo, en este caso el endoneuro, va a ser el tejido conjuntivo laxo que rodea a cada fibra individual. Acá lo tienen ustedes el endoneuro. Acá está el endoneuro. Se va a envolver a una fibra nerviosa individual. Ese es poco vascularizado. En cambio, el perineuro, acá los tienen, comprende o va a envolver a varias fibras. Y el epineuro va a ser un tejido conjuntivo denso que va a rodearnos a todo el nervio por completo. Ahí ustedes pueden ver la diferencia. Entonces, es importante porque en el caso de la vaina de mielina, ¿a quién nos envuelve? A cada fibra nerviosa. ¿Verdad? Es decir, que se fijan, cada fibra nerviosa va a tener la envoltura de la vaina de mielina más la del endoneuro para que en condiciones normales no se afecte, pero pueden haber pues ya enfermedades que pueden atacar ya a la vaina de mielina y por ende entonces atacar a la fibra nerviosa.
Y les he puesto para recordar al tejido conectivo que rodea el sistema nervioso central, que va a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Creo que esas ya las vimos en anatomía, pero acuérdense que siempre son tejido conectivo que va a ayudarnos a dar protección al encéfalo y a la médula espinal, a los componentes del sistema nervioso central. La dura madre es la más externa, la aracnoides es la intermedia, toma su nombre porque parece o asemeja una telaraña, y la pía madre, que es la que está adosada directamente al encéfalo y la médula espinal, es la más interna. ¿Dudas o preguntas ahorita sobre el tema?